Como lo decíamos en los títulos y antes de la pausa, vamos a recibir a Rafael Tardáguila. En este caso vamos a estar hablando de temas que tienen que ver o que están de alguna forma todavía relacionados con lo que fue la Expo Prado. Rafa, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como siempre, un gusto estar en Enfoque Rural. Rafa, se presentaron en el Prado dos propuestas para de alguna forma tratar de achicar, digamos, los riesgos en el sector agropecuario. Sí, ¿no? La producción ganadera concretamente tiene dos riesgos fundamentales. Es una producción, por supuesto, que es a cielo abierto, por lo tanto, el clima es una de las patas flojas o por lo menos que no es posible de controlar. Y otro es los mercados. Somos tomadores de precios, dependemos de las condiciones que tenga el mercado internacional de la carne vacuna y por lo tanto también somos tomadores o no podemos estar intercediendo en lo que a precios refiere. Y en el Prado, que terminó la semana pasada, se dieron dos hechos importantes vinculados con los dos temas. Por un lado, la presentación en sociedad de lo que va a ser muy posiblemente a partir del mes próximo o de noviembre, de un mercado de futuros para el novillo gordo. Y por otra parte, en la primera semana del Prado, el Ministerio de Ganadería y el Banco de Seguros del Estado firmaron un convenio para la implementación de un plan piloto para un seguro por índice de vegetación por sequía para la ganadería de cría, ¿no? El primero va a propender a disminuir los riesgos de precio, porque vos te podés con anticipación cubrirte de alguna manera con una cotización que te sirva a mediano plazo con un precio de venta. Y en el segundo, en la medida que ese índice de vegetación en la seccional policial donde se encuentre el predio caiga por debajo de determinado parámetro que va a estar indicando que en esa seccional policial de ese departamento se comienza con un periodo de sequía, va a poder gatillarse de esa manera el seguro para la actividad de la cría vacuna, que por cierto es el talón de Aquiles desde el punto de vista de los riesgos de climáticos. Rafa, de implementarse estaría muy bueno realmente, ¿no? Sería, cuando lo presentó el ministro Aguerre, este tema de los seguros, decía disminuir los riesgos para poder arriesgarnos más. Obviamente, uno cuando se dedica a un negocio, a una actividad, siempre tiene que tener en cuenta cuáles son los riesgos productivos inherentes a esa producción. Ahora bien, si tú podés disminuir esos riesgos o el impacto negativo que un hecho de sequía, por ejemplo, puede llegar a tener, podés llegar a tomar algunos pasos más o algunas inversiones adicionales para apuntalar esa producción sabiendo que estás a resguardo de malos periodos. Es un hecho interesante y hace tiempo que se viene trabajando tanto en el Ministerio de Ganadería como en el IICA, el hecho de que sea por un índice de vegetación, o sea, no tendrán que ir los técnicos del banco al predio para analizar el impacto y el grado, sino que por satélite, de acuerdo al índice verde de la vegetación, cuando ese índice se vuelve más amarillento que verde, quiere decir que se empieza en un proceso de sequía y ahí se gatilla, que en un principio, por lo menos en este plan piloto, lo que se tiene en cuenta son predios familiares de las dos zonas de más riesgo de sequía, que son las zonas de suelos superficiales, una en el basalto y otra en las sierras del este. Se va a estar cubriendo un máximo de 350 vacas con un tope de $90 por vaca de cría o vaquillona de 2 años no entorada. Esperemos. Va a haber que esperar algún tiempo a ver si este plan piloto tiene andamiento, si puede generalizarse a otras zonas productivas y a otros predios, pero en principio una iniciativa que trata de apuntarle a uno de los problemas más fundamentales de una producción a cielo abierto, como es el clima. Claro. Rafa, ¿y lo del novillo a futuro cómo lo ves? Lo del novillo a futuro
va a haber que, para mí el principal desafío de un mercado de futuros de novillo, lo presentaron, es una bolsa nueva con toda la tecnología y el know-how de la bolsa de Rosario, son los mismos junto a dos inversores uruguayos que son los ingenieros Telechea y Pereira Micú. Para mí el principal desafío pasa por el lado de conseguir la masa crítica suficiente como para que realmente sea un predictor fiel de lo que el mercado está previendo para meses futuros para el novillo gordo. Si son 2 o 3 contratos que se comercializan nada más o que están abiertos para determinado mes, bueno, no es un indicador, claro, ¿no? Es un indicador de lo que piensan 2 o 3 personas y nada más. En la medida que se logre un volumen suficiente, va a ser una herramienta fundamental, me da la sensación a mí, de cobertura y de información para la contraparte que está justamente menos informada, que en el caso de, por un lado, los frigoríficos y por otro lado los productores rurales, bueno, los frigoríficos obviamente manejan un caudal de información muy superior que los productores. En cuanto a mercados, por tener la mayoría y por estar mucho más cerca de quién es el destinatario final, que es el exportador básicamente. Entonces, puede llegar a ser una herramienta de suma utilidad para el productor agropecuario de manera de cubrirse. ¿Cómo es el mecanismo? Bueno, si para abril, por ejemplo, el precio del novillo a futuro está a $3.30 y el productor dice, bueno, saca sus cuentas, las inversiones que tiene que hacer en pasturas, en todo lo que sea, y dice, bueno, a mí ese precio me sirve. Yo voy a vender a $3.30 para el mercado de futuro un contrato. Con un contrato van a ser 2.500 kilos carcasa. Si el precio en abril está por debajo de $3.30 cuando llegue ese mes, bueno, el productor podrá vender su ganado a quien quiera al precio de mercado, que ponele que sea $3.10, $3.20, y cobrará la diferencia, claro, ¿no? Esos 10, 20 centavos en la bolsa de futuros, en el mercado de futuros. Si por el contrario el precio está por encima de esos 3.30 al que vendió en el mercado de futuros, bueno, el productor venderá a 3.40, 3.50, un precio mejor todavía del que le salía, y tendrá que dar esos 10, 20 centavos a la bolsa y pagarlos allí. Entre la suma y resta, bueno, en todos los casos le va a quedar $3.30.